Arlott, el híbrido entre humano y demonio, es por el momento uno de los combatientes más rotos y completos de todo Mobile Legends. Este tiene daño brutal, robo de vida vampírico, movilidad de estilo Dash, CC sobre los enemigos y una muy buena resistencia. Si quieres ser por lo menos el top local con este héroe, te invito a mirar el video hasta el final. Así que check it out. ¿Y qué lo que, mis tigres? ¿Cómo están? Sean una vez más bienvenidos al canal. Hoy les traigo la guía definitiva sobre este héroe y damos inicio con las especialidades de este, las cuales son de carga y daño explosivo, lo que significa que es un héroe de rápida ejecución en sus combos, ya que estos son de daño explosivo y no daño continuo. También es un buen iniciante gracias a la capacidad de cargar contra los enemigos con su pasiva. Mayormente este se lleva a la línea de experiencia, pero también puede funcionar muy bien en la jungla. La pasiva de Arlott es de tipo buff y esta se llama mirada demoníaca. Con esta Arlott marcará a los enemigos cercanos con un ojo demoníaco durante 8 segundos. Este sirve para darte un golpe extra en la segunda habilidad. También esta será activada si los enemigos reciben CC, ya sea del propio Arlott o sus aliados. Mucho ojo con esto, mis tigres, ya que es la base esencial para sus combos. Y bien, mis tigres, ahora pasamos a las habilidades de este héroe y la primera de estas es la que se llama golpe intrépido. Con esta, Arlott blande su lanza hacia adelante causando un daño brutal, más o menos de 200 puntos más el 60% del ataque físico en total. También si esta llega a pegar con el final de la lanza, los enemigos serán aturdidos por un segundo, o sea que si solo golpeas a los enemigos con la parte inferior, el duramiento de esta solamente serán de medio segundo, ojo con eso. El enfriamiento base de estas son 8 segundos. Su segunda habilidad, la cual se llama Venganza. Con esta, Arlott cargará contra un enemigo infligiendo un daño de 160 puntos más el 60% del ataque físico que tengas. Esta misma habilidad no se puede interrumpir mientras Arlott está en movimiento. Esta se combina con la pasiva mirada demoníaca. Si el enemigo está marcado con esta, el daño será el doble de potente y al mismo tiempo restaurará el 7% del HP que tenga Arlott. Pero este porcentaje se baja a un 3.5% si solo se utilizan enemigos que no sean héroes, como minions y creep de jungla. El enfriamiento base de estas son 10 segundos. Su tercera habilidad, mis tigres, la cual se llama corte final. Con esta, Arlott barra hacia el lado derecho todo lo que tenga enfrente, causando un daño bestial de 400 puntos más el 80% del ataque físico en total, aturdiendo a todo durante un breve momento, marcando a todos con su pasiva. Esta también puede arrastrar a los enemigos que estén detrás de los muros, una habilidad brutal para sacar a los enemigos de bajo torre. El enfriamiento base de esta son 20 segundos. Y bien, mis futuros míticos, ahora pasamos a los mejores emblemas y hechizos de batalla para Arlott. Y el primero de estos viene siendo el Día Asesino, configurado así como lo estás viendo en pantalla. Con este tendrás una muy buena velocidad de movimiento y un daño brutal, gracias al plus de penetración física combinado con el talento alto y seco, el cual aumentará tu daño en un 7% si solo hay un enemigo contra ti. El emblema perfecto para la línea de experiencia. El segundo emblema viene siendo el de combatiente, configurado de esta forma. Con este tendrás mucho daño y una muy buena resistencia, gracias a los 8 puntos de defensa física y mágica que tendrás. También el talento Festival de Sangre te dará un plus de 8 puntos de hechizo vampírico, robo de vida de las habilidades para quien no sepa. Este emblema combinado con su segunda habilidad es brutal. El tercer emblema viene siendo el de tanque. Pero ¿qué te preguntarás? Sí, mi tigre, configurado así como estás viendo en pantalla. Con este tendrás una resistencia de Dios, por la alta defensa y el plus de HP que tendrás. También el talento de este emblema aumentará tu defensa física y mágica en 35 puntos si tu HP cae por debajo del 40%. Un emblema que están usando mucho los top globales en este héroe. Los mejores hechizos de batalla para Arlott, mis amigos, son estos. El primero y el más recomendado es el petrificar. Con este meterás control a los enemigos, activando así la pasiva de este héroe. Además de que con este harás unos combos nivel Dios que más adelante te daré, mi pana. Los demás pueden ser la venganza, útil para aguantar el daño enemigo. Tercero, ejecutar, efectivo contra los que tengan poco HP. Y por último, la vieja confiable, el parpadeo. Con este puedes escapar o alcanzar a los enemigos. Ojo con eso. Y bien, mis tigres, ahora pasamos a los héroes, ítems y hechizos de batalla que le pueden hacer
counter a este héroe. Y empezamos con el primero de estos, el cual viene siendo el dios Mincitar. Este con su tercera habilidad dejará parado a Arlott, ya que es antiparpadeo, recibiendo así todo el daño enemigo. Otros dos que también pueden frenar a este héroe vienen siendo Franco y Caja con sus ultis de supresión, ya que pueden pararlo dándole tiempo a los enemigos para que lo deleten, o sea que lo ataquen. En la línea de experiencia, los combatientes buenos contra él son Freya con su nuevo buff. Esta se la puede poner muy difícil a este héroe, ya que si no tiene mucha precaución puede destruirlo en segundos. Otro bueno contra él es Vadan, armado con ítems de velocidad de ataque. El alto CC y daño de este se la pondrá muy difícil también. Otro más es Hilda, si se sabe utilizar, ya que el daño y la resistencia de estas son brutales ante Arlott. Los ítems que pueden aguantar su daño son la coraza antigua combinado con el dominio de hielo. Estos dos reducirán su daño y restauración de HP de su segunda habilidad. Los hechizos de batalla que mejor funcionan contra él son la venganza, parpadeo, petrificar y purificar. Con esta información, mi tigre, ya sabrás cómo romperle la madre a los main Arlott, así se llama este güey. Y bien, mis futuros glorias míticas, ahora pasamos a las mejores builds para Arlott. Y como siempre les daré 3 opciones según sus estilos de juego, porque su tío Wiz quiere que ustedes sean los más pros de Mobile Legends. Y hablando de estilos, si el tuyo es bien agresivo, apostando por el daño puro, entonces esta belleza es para ti. Con esta tendrás un daño de hacker, sumado a esto un daño verdadero brutal y un robo de vida muy alto. Pero ten cuidado, ya que si no tienes precaución puedes quedar fuera de combate, ya que no posee mucha resistencia. La segunda build es la más recomendable, gracias a que está perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Esta build te brindará un buen daño y también una buena resistencia, perfectamente equilibrada como dijo mi pana Thanos. Y por último, la build que pocos conocen pero que es brutal en este héroe, el daño tanque. Con esta tendrás mucho daño verdadero gracias a las pasivas combinadas de estos ítems, sin contar la gran resistencia que tendrás. Pruébalas todas, mi tigre, y déjame saber cuál te gustó más en los comentarios. Juro responderte lo más pronto posible. Y bien, ahora pasamos a los combos de ataque y el primero de estos viene siendo así. Esperamos a que se active la pasiva automáticamente y luego lanzas la segunda. Primera, segunda, petrificar, segunda, tercera, segunda y luego básicos. Un combo bastante largo, pero una vez entiendes al héroe se te hace bastante fácil. El segundo combo, mis amigos, viene siendo este. Si hay más de un enemigo en tu contra, entras con la segunda, petrificar, dependiendo la cantidad de enemigos que sean. Como aquí hay 3, entonces lanzas la segunda por 3, luego lanzas la tercera, luego segunda por 3, luego primera y segunda por 3. Un combo demasiado brutal y de temer, con el cual puedes hacerte un Savage fácil, mi hermano. Practícalo hasta que te lo aprendas. El tercer combo, mis amigos, si tu enemigo está bajo torre, viene siendo este. Tercera, segunda, primera, segunda, petrificar, segunda y segunda. Un combo brutal, mi hermano, para esos enemigos que no les gustan salir de bajo torre. Ojo con eso. Hey, mi amigo, si quieres seguir mejorando y viendo más guías interesantes de héroes de Mobile Legends, te invito a que te suscribas al canal, deje tu poderoso like y me comentes algo, ya que eso me ayuda un montón a seguir creciendo. También, si te interesa ayudar al tío Wiz, está activa la función unirse al canal, ya que no se gana mucho con los videojuegos en YouTube. Así que sin nada más que agregar, mis hermanos, ¡chao!